Entonces, ¿cuál es el paso a paso para poder crear este tipo de experiencias y que todo eso que vimos antes se vea manifestado en algo real? Porque si no nos quedamos en teoría. Primero, entender cuál es el tipo de experiencia que queremos generar para ese equipo. Después, entender cuál es el tipo de aprendizaje relevante que van a necesitar. ¿Qué tipos de retos necesitamos crearles? Siguiendo un ciclo natural, hasta les diría arquetípico, de cómo las personas cambiamos. Empecemos con el tipo de experiencia. Y esta frase es muy conocida, pero muchas veces cuando trabajamos sobre todo en procesos de coaching, que muchas veces son conversacionales, nos perdemos en las conversaciones. Dime y lo olvidaré, muéstrame y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. Por eso para mí, y esto es mi experiencia a lo largo del tiempo, esas reuniones de coaching de equipo en un hotel, donde todos llegamos todos muy en traje y todos cada uno con su rol, en realidad lo que nos pasa es que nos perdemos en experiencias cognitivas, pensando, teorizando, etcétera, pero en realidad, cuando nos perdemos en experiencias cognitivas, no solo estamos hablando por si acaso o estamos teorizando sobre lo que nos pasa, sino que muchas veces la información o ideas que traemos no son absolutamente reales ni tienen que ver con lo que nos está pasando en este momento. Por eso para mí, y digamos, el coaching para mí es esto, básicamente uno a uno o en equipos, primero uno tiene que tener su propia experiencia. Tenés que salir a hacer algo que te genere información, para que después cuando salís a hablar y a teorizar, salís a hablar y a teorizar con información de primera mano, con cosas que pasaron reales y no con lo que podríamos hacer. Por eso para mí hacer, por ejemplo, roleplays en coaching de equipo puede servir para sacar y practicar ciertas cosas, pero no necesariamente para poder resolver problemas. Entonces, generamos una experiencia donde tienen que poner el cuerpo para resolver algo. En base a eso, luego teorizamos, reflexionamos y pensamos en un marco establecido. Y luego salimos a ver cómo eso se aplica en los sistemas en los que pertenecemos para poder crecer, para poder evolucionar. Piensen, volvamos un poquito a los niveles lógicos, que cuando hacemos experiencias de coaching de salón, en la que yo, Carolina, como directora de ventas, y Memo como director de ejecutivo, y Moni como CFO de la organización, y nos ponemos a hablar de los problemas que tenemos siempre, vamos a estar hablando desde nivel de identidad, porque vamos a estar hablando desde nuestro rol. Y piensen que cuando hablamos y teorizamos desde el nivel de identidad, nuestra identidad es lo más profundo que tenemos. Y vamos a defender nuestra verdad con uñas y dientes, porque si perdemos nuestra identidad, perdemos lo que le da sentido a nuestra existencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa sobre todo en estas experiencias de salón, donde solamente hablamos de los problemas que tenemos y utilizamos, por ejemplo, la reunión anual de presupuesto, la reunión de venta de todos los lunes? Es que todos vamos a estar a nivel de identidad, entonces el cambio va a ser mucho más difícil, porque lo que va a suceder es que nadie cambia quién es. Y piensen que además sistémicamente todos tenemos un rol que necesitamos mantener, que necesitamos cumplir porque nos fue asignado, y además ese rol que nosotros cumplimos ahí tiene que ver con el yo público que se espera de ese rol dentro de esa cultura. Entonces yo no me puedo mostrar vulnerable y decir, quizás también me estuve equivocando, la verdad es que estuvo bastante mal lo que hice. Ahora, cuando trabajamos con dinámicas, ¿por qué las dinámicas tienen gran poder de aprendizaje? Dinámicas, retos de aprendizaje, como los queramos llamar. Porque yo ahí no soy Carolina, la CFO de la organización. Yo soy Carolina, Caro, porque hasta me puse como es un cartelito con mi nombre, que me dijeron, ¿cómo te querés que te llamen, Caro? Mi nombrecito dice Caro acá, y soy Caro que estoy jugando con alguien a tratar de meter una pelotita en un lugar, o nosotros estamos tratando de armar una cosa. Entonces piensen que, ¿por qué las dinámicas tienen ese impacto de aprendizaje? Porque en realidad soy yo, Caro, que no estoy pudiendo hacer algo a nivel de comportamientos, y que quizás necesito aprender una nueva capacidad. Y recuerden, los cambios son mucho más fáciles en los niveles inferiores que en los niveles superiores. Por eso, y yo vi que ustedes trabajan con dinámicas, las dinámicas son tan importantes, porque hace que la persona salga de su rol, porque el contexto, el entorno en el que yo estoy haciendo eso, es un entorno lúdico, estamos jugando en un punto para poder resolver esto. Sin embargo, y problemas que se van a dar en ese entorno son los mismos que se van a dar en el otro.
Y cuando yo termino esa dinámica y salgo a trabajar, salgo a reflexionar, ahí es donde digo, bueno, ¿cómo esto se relaciona con las cosas que nos pasan siempre? ¿Y qué podemos hacer entonces para que pase algo distinto? Por eso vuelvo a decir, las dinámicas funcionan mucho mejor dentro de los procesos de coaching de equipos. Porque, vuelvo a decir, nadie va a dejar quién es, ni va a dejar su rol por el que le pagan además dentro de una organización o dentro de cualquier sistema, para decir, yo no conozco ninguna organización que la gente pueda ser tan vulnerable que sea así como un grupo, decir, la verdad que yo me equivoqué, ¿qué hacemos para mejorar? Porque también las reglas, y esto que hablamos de la flexibilidad del sistema y cuáles son las reglas que se manejan, en general las reglas es, si vos te equivocás y te demostrás vulnerable e incompetente, hay uno con un serrucho tratando de ocupar tu espacio. Entonces, vuelvo a esto. Por eso el juego, las dinámicas, son tan importantes dentro de los procesos de coaching de equipos, porque nos van a pasar las mismas miserias que nos pasan en la vida real, pero está descontextualizado con el entorno organizacional, con el entorno de ese sistema donde a mí me piden un rol específico y el nivel de identidad baja. Y hasta en algunos procesos de coaching de equipos hasta se pueden generar diferentes ideas, que somos todos campamentistas y vos sos no sé quién, entonces hasta le damos otro rol de identidad a esa persona. Entonces ni siquiera era ella misma, era alguien con ese rol que tenía que salir a hacer algo en un contexto determinado. Entonces, volvemos aquí. Por eso también para mí esto de salir a tener la propia experiencia, para cuando después salimos a conversar, lo que nos va a permitir no es teorizar sobre cualquier cosa, teorizamos sobre algo que pasó específicamente con un objetivo muy claro que es cómo tenemos que hacer que esto cambie. Para que en la próxima dinámica, aunque tengamos problemas, no repitamos siempre lo mismo. Tenemos que elegir retos. Y con esto que decíamos, para mí lo que es importante cuando elegimos retos, estos son unos alumnos en una certificación de coaching de equipos que justo me daban con los mismos colores que la presentación, así que dije, esta es la foto. Cuando elegimos los retos, con respecto a esto que teníamos que decíamos, tenemos que ir increyendo para que ese sistema pueda ir evolucionando, tiene que ver con esto. ¿Cómo hago para encontrar estas iniciativas que le van a permitir aprender rápido? ¿Y cómo se relaciona esto? ¿Cuáles son esas competencias que son las que van a traccionar? Además, ¿cuáles son esas que nos van a ir permitiendo que vayan aprendiendo y que vayan pudiendo ver esos puntos ciegos grandes que tienen? ¿Qué es importante con respecto, sobre todo dependiendo del equipo? A ver, yo he trabajado con equipos de bomberos o equipos de futbolistas de primera, entonces podés poner diferentes retos físicos porque los pueden manejar. Algo que con un equipo de ejecutivos me lleva a que lo resuelvan 40 minutos, los bomberos hicieron así y en 5 minutos se me ha terminado la técnica. Tener la propia experiencia, que preguntan cómo sería tener la propia experiencia, es cuando vos das un reto, das una dinámica, tenés 25 palitos y con los 25 palitos necesitan hacer un puente para cruzar de aquí a allá. Y nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que ver qué nace. Yo vi que ustedes trabajan con dinámicas en los diferentes módulos. En las dinámicas es eso, salir a tener la experiencia. Porque vos vas a hacer algo y vas a ver cuál fue tu rol ahí adentro, si te quedaste mirando así que todos resuelvan porque no estabas de acuerdo. Entonces, en base a eso, cuando uno sale a reflexionar, tenés tu propia experiencia de qué te pasó ahí. Y no salimos a hablar porque vos cuando nos juntamos, que no nos juntamos, tenemos una experiencia que hiciste o no hiciste, decidiste no hacer, que fue el disparador para poder entonces después sí hablar, pero tenemos como un contexto determinado sobre qué pasó. La primera pregunta de reflexión siempre es ¿qué pasó? Y después hay un montón de preguntas. Entonces, en general, a mí, digamos, lo que me es más, dependiendo del equipo, tiene que ver con riesgo medio o bajo. Porque las que son de alto riesgo, al menos que sea un equipo que todos estén físicamente aptos para poder hacerlo, a mí no me gusta generar retos donde hay cierta gente que no lo puede hacer. Que gente por ahí con obesidad, nos ha pasado en grupos, por ejemplo, que hay gente que, no sé, me pasó con una chica que tenía displasia de cadera y no podías hacer las cosas que tenían con cierta altura, con sogas o con tirantes, y con ella fue muy lindo porque fueron trabajando y el último día dijo, si ustedes me acompañan, yo me animo a pasar por el circuito.
Y eso fue de ir como, estoy creciendo para que pueda generar confianza en el equipo. Pero para mí uno necesita primero generar retos donde todos puedan participar, porque si alguien no puede participar, estamos dejando a un miembro del equipo fuera. Si alguien no quiere participar, que eso es distinto, siempre se les puede dar algún tipo de rol, que sea observador, que sea coach, algo, pero siempre todos de algún lado tienen que participar. Y algo importante, muchas veces, no sé si a ustedes les pasa, que los líderes de equipo no quieren participar en las jornadas. Para mí, si no participan, no hay jornada, porque si no, que no sos miembro del equipo, o sea, ¿qué sucede? A veces vienen y dicen, yo hablo al principio, hago la presentación y después me tengo que ir. No, todos participamos, somos todos parte. En general, el riesgo medio-bajo con altura tiene que ver al nivel de los ojos. Todas las personas tenemos preparado nuestro cuerpo, que si nos caemos de nuestra cabeza a los pies no nos sucede nada. Favorecen al trabajo en equipo, y para mí no vale armar experiencias que son de competencia. Porque si no queremos que compitan, ¿para qué vamos a perder tiempo generando competencia si lo que queremos es que sea un grupo cohesivo? Un grupo que puedan trabajar juntos. A veces se pueden generar ciertos retos individuales, pero siempre van a tener que requerir el apoyo del equipo. Por ejemplo, tirolesa, por ejemplo, todas estas cosas que son como de desafío personal, son súper interesantes, pero en realidad no tienen nada que ver con trabajo en equipo. Y muchas veces lo que hace es poner a la persona en un espacio de tanto, viste, que se estira tanto la bandita elástica que la próxima jornada de equipo se enferman, algo les pasa y no vienen. Tenemos riesgo, el tipo de energía que lleva, locación, materiales, etc. Entonces, esto es lo que hablábamos cuando generamos este espacio que tiene que ver con la interrupción. Ahora, cuando elegimos las dinámicas, tenemos que también entender que si generamos algo que es como una irrupción muy fuerte, pensemos en esto que hablábamos de, a ver, el sistema como que está en un paisaje. Si yo genero algo que es muy disruptivo, lo que va a pasar es que eso genera un estado muy intenso, pero que después les es difícil salir y después realmente no van a poder ingresar muy frecuentemente. Esto es lo que sucede, por ejemplo, con todas estas cosas de alto impacto, que son como estos cursos vivenciales, presenciales, viste, que vos salís como allá arriba y así como llegaste, caíste, en los que no se puede tener tampoco mucho seguimiento, porque lo que sucede es que la persona entra en un estado muy intenso y después quiere volver a generar esas experiencias, pero son experiencias como únicas. Entonces tenemos que tener cuidado con esto de no generar como cosas que además disrumpen mucho en la persona, porque también nos tenemos que recordar en qué contexto estamos trabajando. O de acceso muy fácil. Y para mí estos son los procesos cognitivos de coaching, que nos juntamos todos a teorizar sobre la redondez del huevo y cómo hacemos para poder entonces lograr mejores resultados dentro de la organización, y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos, y después salimos de esa reunión y no sucedió nada. La idea de la intervención es esto, es que el equipo entre en estabilidad fácilmente, le generamos inestabilidad, pero fácilmente puede volver a la estabilidad, y que esos valles cada vez vayan siendo más profundos, pero que el equipo pueda ir fluyendo naturalmente y fácilmente. ¿Y cuáles serían los ciclos naturales en esto que hablábamos de cómo acompasar con respecto a los ciclos naturales que arquetípicamente las personas compartimos? Pensemos en algún ciclo natural. Aquí vemos a Úrsula con su bebé. Tenemos gestación y nacimiento, ¿sí? Luego tenemos niñez, luego tenemos adolescencia, luego tenemos juventud, adulto joven, luego tenemos vejez, muerte, y si creemos en las vidas múltiples, volvemos a nacer, y si no, tendremos una vida en algún otro lugar. Todos los ciclos naturales son iguales. El ciclo del sol, las horas del día, las plantas, las edades, todos los ciclos son iguales. Entonces, ¿cómo hacemos para replicar esto con todos estos otros elementos que hemos visto en una jornada que hasta puede ser de 1 hora? Primero necesitamos preparar la jornada. Y yo he visto que ustedes han trabajado profundamente en cómo preparar una jornada. Y muchas veces yo también preparo la jornada con las personas que van a estar en la jornada, porque esto me permite crear expectativa. Mandamos 2 o 3 preguntas, y una vez que hemos detectado cuáles son esas competencias que van a traccionar, lo que hacemos es decir, ok, vamos a tener una jornada de 4 horas con respecto al tema comunicación y liderazgo.
¿Cuáles crees que son los retos? Y aquí trabajamos en 3 niveles. Nivel actitud, nivel aptitud y nivel equipo. ¿Cuáles son los retos más importantes que crees que estamos enfrentando y que tendríamos que solucionar? Pero siempre encuadrado cuando ya elegimos cuáles son esas competencias que son las que van a traccionar y con las que vamos a trabajar. Porque entonces lo que estamos haciendo es diseñar en conjunto esa jornada. Porque cuando te dicen que esos son los retos, vos podés empezar a ver cuáles son las mejores dinámicas con todo lo que hemos visto para poder entonces resolver esas necesidades que tiene el grupo. Y esto genera expectativa. Y para mí esto es importante también, porque si alguien decide no participar, después no se puede quejar que no le gustó la jornada. Y si todos participaron, uno tiene un input también, no solamente del contratante, para poder crear ese mejor espacio para que todos puedan verlo y ver cómo se funciona. Luego la apertura, recibir e inspirar. E imagino por mi experiencia en México dando capacitaciones que ustedes son iguales que nosotros. Si no hay comida cuando la gente llega se te pone un poco nerviosa. Así que en general uno recibe con desayuno. ¿Cuál es esa manera de recibir, de generar inspiración? Memo puso música antes cuando hizo la apertura. ¿De qué manera podemos inspirar, recibir y esa cosa de sos bienvenido a este espacio y vas a tener todas las cosas que necesites para poder seguir con la jornada? Esta apertura de recibir e inspirar tiene que ver con mostrar la agenda, tiene que ver con la presentación que hace el que va a ser tu sponsor para validarte, tiene que ver con el devolverles cuál fue la encuesta y qué cosas pusieron cada uno y qué cosas pedían cada uno con respecto a la jornada y contarles cómo vamos a trabajar y qué es lo que esperamos que suceda. Luego pues, nos ponemos a trabajar. Entonces empezamos a presentar dinámicas, empezamos a presentar los retos, y una vez que vamos trabajando, vamos después, ok, descansamos, nos reunimos, compartimos, y en general las reflexiones al principio tienen más que ver con qué pasó, qué necesitamos hacer distinto, qué podemos hacer la próxima para que pasen cosas diferentes, y hay 1000 tipos de reflexiones. Podés usar dados con preguntas, podés hacer partes del cuerpo. Aquí en Argentina está muy de moda lo que se llama Points of View, que son reflexiones a través de cartas con fotitos. Hay miles de reflexiones que uno puede ir haciendo para poder tener diferentes también inteligencias que estén ahí cuando vas trabajando en las reflexiones, pero también vas de mayor profundidad, obviamente también increciendo con respecto a cómo va avanzando esa jornada. Luego al final necesitamos sentarnos a reflexionar e integrar todo lo que pasó y todo el aprendizaje que tuvimos en esa jornada. Y luego necesitamos prepararnos para los que vienen y hacer el cierre y abrir ese nuevo ciclo con un plan de acción. Ok, qué lindo todo lo que reflexionamos, terminamos todos abrazados llorando con una canción emotiva, nos hacemos, viste, la lluvia de halagos, nos damos papelitos agradeciendo porque estuvo cada uno, todo lo que uno guste, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Y para mí está la parte más importante, la transferencia real de aprendizaje a los contextos reales. Porque piensen que cuando uno arma una jornada, todo está listo para que las cosas que vos querés que pasen sucedan. Pero sin embargo, cuando se vuelve al entorno real, todo está preparado para que las cosas anteriores pasen. Entonces, ¿qué necesitamos hacer y qué compromisos nos llevamos para que todo ese aprendizaje que tuvimos realmente se vea aplicado? Y acá es donde hay que hacer seguimiento, hay que hacer parejas de aprendizaje, hay que hacer a veces coaching 1 a 1 con los diferentes integrantes para que eso se pueda mantener. Y si volvemos al bebé de Úrsula, preparación de la jornada y creación de expectativa tiene que ver con la gestación y el nacimiento. La apertura y recibir e inspirar tiene que ver con la infancia, tiene que ver con el conocer el espacio, bueno, qué es lo que pasa acá, cómo es todo esto, aprender a ser un integrante dentro de este espacio. Activar y enfoque es adolescencia. Luego, lo ideal sería que cuando uno es un adulto joven, pueda también activar, pero también empiece como a poder empezar a vivir los frutos de esa activación. Cuando uno ya es un adulto un poco más grande, es esto de decir, bueno, yo ya no necesito trabajar tanto, puedo estar un poco más tranquilo y empezar como a disfrutar un poco más de los nietos o de otros espacios, ahora quiero jugar algo algunas mañanas a la semana. Y cuando uno ya está siendo más grande, necesita empezarse a preparar para el cierre de la vida y ver qué es lo que va a pasar cuando ese nuevo ciclo se inicie. Básicamente es poder seguir cuáles son esos ciclos naturales que compartimos y que va a hacer que esa jornada, que hasta puede ser una reunión de 1 hora, es exactamente lo mismo,
que esa jornada pueda tener como un proceso natural de fluir a lo largo de ese día, de esa hora o de ese espacio en el que estamos juntos. Entonces creo que ya estamos sobre la hora, yo acá me puse mi cronómetro. Y para mí básicamente todo esto, les decía, fue como mi camino de aprendizaje y quería compartírselos a ustedes. Sé que fueron un montón de elementos, pero bueno, yo vengo de una familia italiana, y vieron que los italianos inmigrantes, viste que hacemos comida para 25 y somos 3, pero quería poder compartirles con ustedes todas estas diferentes cosas que yo he aprendido y que realmente me fueron funcionales, porque básicamente para mí lo que es importante cuando generamos estos contextos de aprendizaje en equipo es que esos espacios sean espacios muy cuidados y muy pensados, donde las personas realmente quieran participar, se sientan respetadas en sus individualidades, puedan ser vulnerables y abrirse a los aprendizajes para encontrar nuevos recursos, alcanzar sus objetivos, y lo que todos queremos al final del día es poder aportar nuestros talentos en pos de algo que es mucho más importante que nosotros. Y para terminar, quería leerles, que quizás lo conocen, pero para mí siempre es muy significativo y me gusta y lo comparto con los equipos cuando trabajo, es este escrito de Theodore Roosevelt, el presidente de los Estados Unidos, creo que fue el presidente 26 de los Estados Unidos, que se llama El hombre en el campo de juego y dice así: no importa el crítico ni quién señala cómo tropezó el hombre fuerte, ni el que teoriza sobre cómo otro está actuando o cómo se podría haber hecho mejor. El éxito pertenece a quien está realmente en el campo de juego, cuyo rostro está transformado por el polvo, el sudor y la sangre. Quien se esfuerza con valentía, se equivoca y sigue intentando una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error o aprendizaje. Quien no arriesga grandes pasiones y se sacrifica por una gran causa, logra al final del camino, quien se arriesga a grandes pasiones y se sacrifica por una gran causa, logra al final del camino encontrar el triunfo por su gran desempeño. O en el peor de los casos, si no lo alcanza, al menos se ha atrevido a mucho, de modo que su lugar nunca estará con aquellas almas frías y tímidas que juzgan y critican cómodas desde afuera, y que al no hacer no se equivocan y no conocen la derrota, pero tampoco nunca han de saborear el dulce sabor de la victoria. Muchísimas gracias por escucharme en esta hora y algo que hemos estado juntos. En las etapas de los equipos donde platicas un poco los estados de los equipos, en esta parte donde el equipo está como en crisis o en crisis y te invitan a intervenir o tienes este espacio para intervenir, si nos puedes platicar alguna anécdota o algo y un poquito más práctico de lo que está ahí, me gustó muchísimo, ya tomé algunas notas. Esto de acá, esto me decís. Exacto, cuando están en enfrentamiento, ¿no? Es muy interesante, porque en Así general es. después se unen todos y te enfrentan a vos porque te dicen, porque si yo estuviera en tu lugar, yo a mí esta dinámica no me gustó. A ver, para mí lo que es importante es entender, y como los facilitadores en general nos incomoda este espacio, tratamos de pasarlo rápido. Y tratamos, bueno, somos todos amigos y nos queremos, y en realidad es sano y necesario pasarla y aprender a pasarla de manera generativa, porque es natural, es como no querer que un adolescente sea adolescente. Necesitamos que pase por la adolescencia, y dentro de un grupo sería la adolescencia, necesita pasar por la adolescencia para poder individualizarse y después encontrar como su mejor lugar en un equipo. A mí siempre me causa mucha gracia, y para mí esto fue clave, porque cuando yo daba la certificación de coaching de equipos, entre el tercer y cuarto día, era un problema y yo sufría un montón porque, o sea, no, si yo estuviera acá tendría un médico y una ambulancia, y si yo hubiera hecho este programa, y cuando yo pude entender esto, mi pregunta siempre fue, ¿qué necesito, qué recursos necesito darle a este grupo para que pueda trascender este espacio? Y esto no es contra mí, esto es una etapa necesaria y yo soy el que está ahí enfrente. Entonces, siempre va a haber uno que está ahí. Y la pregunta es, ¿qué recursos le podemos dar para que puedan trascender este espacio y puedan ser encontrados? Siempre mi pregunta es, ¿cuál es esa necesidad que está detrás del reclamo? Porque el reclamo no es que no hay una enfermera todos los días, por si... En un grupo me pasó una vez que me dijeron, en un outdoor que estaba haciendo, si yo estuviera acá, yo tendría un médico los 3 días del outdoor. No hay manera de tener, porque si alguien se cae y se desnuca,
Y si alguien no sé qué, bueno, te puede pasar también que alguien se caiga, se desnuca en un hotel, y nunca en un hotel pedís esto, pero en realidad yo siempre me pregunto, ¿cuál es esa necesidad que está teniendo esta persona, que no está siendo encontrada, y qué necesita que sea visto de sí mismo? ¿Qué necesita que sea visto, que es reconocido? Entonces, ¿cómo puedo acercarme que esto sea reconocido y encontrado para que después pueda fluir mejor por ese proceso? Porque si también uno no lo presta atención, es como los niños, ¿viste? Cuando lloran, que son chiquitos, están durmiendo, y vos decís, hacen, y vos decís, por ahí van a seguir durmiendo. Y te dan, y vos decís, por ahí sigue durmiendo. Mami, vos decís, por ahí sigue durmiendo. ¿Viste? Mamá, ¿viste? Viene el vecino abajo y te dice, me parece que te está llamando tu hija. Para mí es como lo mismo, cuanto uno más lo trata de tapar o pasar más rápido, lo que va a pasar es que eso se va a ver manifestado. Y en general, si hay alguno que está en enfrentamiento o hay alguno que es el que lo inicia, siempre te busca la masa crítica. Y siempre va a haber alguno que se te une. Entonces la pregunta es, ¿qué necesidad profunda tiene esta persona de ser vista o reconocida para poder entonces acompañarlo y que esa energía sea productiva y no se convierta en un problema? Gracias. Nos dice Margarita. No, antes, perdón. Ahora sí ya se juntaron las preguntas. Kurt, muchas gracias, Carolina. Pregunta, para la definición de un líder en donde los equipos ya están conformados, ¿cómo trabajar con la persona con la que será quien los dirija? ¿Cómo sería eso? ¿Tenés un equipo formado que le ponen un líder nuevo? Adelante, Carolina. Kurt. Perdón, Sí. antes que nada, muchas gracias, Carolina, por tu exposición muy buena, excelente. Sí, cuando tú ya tienes un equipo conformado y ese equipo que es conformado, pues ya lleva mucho tiempo trabajando juntos y de repente el líder que tenías se fue y tienes que traer a otra persona que con nuevas ideas, con una nueva visión, con la que la vas a colocar, pues entra en una dinámica de un equipo que ya trae pues todo un contexto y todo un trabajo anterior, cómo irlo adaptando o cómo lograr que ese perfil se pueda adaptar a este equipo. Tenemos un nuevo equipo, porque si hay un nuevo líder, y más que vos decís, con nuevas dinámicas y nuevas cosas, así que tenés que llevar al equipo a etapa de formación y volver a establecer nuevas reglas, nuevos espacios de trabajo. Hay un ejercicio muy lindo que yo utilizo en ese tipo de casos, que es un ejercicio que se pone al líder en una sala y se pone al equipo en otra. Y uno como facilitador funciona de correo. Entonces lo que vamos a hacer es un intercambio de expectativas. El líder dice qué es lo que espera de su equipo y el equipo dice qué es lo que espera del líder. Y vos sos el correo, vas a llevar como las expectativas al líder y después a la gente. Y después van a leer, el líder sobre todo, va a leer las expectativas de la gente y va a decir, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, y explica por qué. Y entonces después nos juntamos a tener una conversación de, bueno, cuáles son las nuevas cosas que van a suceder y cuáles son las expectativas de cada uno con este nuevo como avance. Y entonces en base a eso se puede empezar a generar y vos les das herramientas para cómo comunicarse y cómo poder crear estos espacios desde un lugar muy lindo porque bueno, la gente tiene como equipo, sobre todo cuando tenés un líder nuevo, y el líder está solo en otro lugar, porque en un punto está solo con respecto a todos esos otros. Y es importante el intercambio de expectativas, qué cosas espero, y después lo cerrás con, bueno, qué hacemos nosotros como equipo para ayudarte que esa expectativa que yo tengo, que vos me dijiste que se puede cumplir, para ayudarte que eso suceda. Entonces ahí iniciás un espacio de trabajo con un tipo de conversación distinta y con un tipo de acercamiento distinto. Yo lo que haría en una situación así, armaría una primera jornada donde también que dentro de la jornada del equipo, lo que se presente es cuáles son los nuevos objetivos, las nuevas visiones, y en base a eso entonces presentar retos para reconformar ese equipo y conocerse desde otro lugar. Como primera instancia, porque lo que necesitas es que se vuelvan a formar en otro tipo de sistema, porque las reglas van a ser distintas y quizás la cultura de ese equipo, de ese sistema va a ser diferente. Muchas gracias, Carolina. Bien, ¿qué más? Yo no estoy viendo las preguntas, pues tarda un montón, no sé por qué en abrirse las preguntas.
No, te ayudamos, te acompañamos. Si quieres, Dale. vamos leyendo. Adelante. Nos quedamos en Kurt, ¿verdad? Sí. Ok, Edgar nos pregunta, ¿el desempeño puede estar relacionado con el trabajo de aprendizaje, de renovación, de hacer algo nuevo? En el desempeño, digamos, un poco lo tenés que disfrutar, porque quizás ha sido muy tormentoso todo el resto del camino. El tema es cuando ya estamos tan acostumbrados, lo que necesitamos es generar retos de aprendizaje, o diferentes retos, qué sé yo, por ahí en desempeño podés poner a la gente con retos que sean mentores de otras personas que están entrando nuevas al equipo o personas que son nuevas en la organización, pero generar a ese equipo algún tipo de reto de crecimiento y de desarrollo y de desempeño y de objetivos, porque si no es esto, ¿no? Como que eventualmente o van a salir a buscar el reto en otro lado y se te van del equipo y perdés talento, o en algún momento ese equipo muere porque ya nadie tiene mucha más incentivo para seguir creando cosas ahí. Muy bien, muchas gracias. María nos pregunta, ¿cómo recomiendas el trabajo en este entorno de trabajo remoto? ¿Qué adecuaciones has hecho o qué funcionalidades has innovado? Es mucho más complejo porque cómo hacemos la vivencialidad y la experiencialidad dentro de un espacio virtual. A ver, yo lo que tiendo a hacer es diferentes tipos de retos que se puedan adecuar de alguna manera. Entonces, por ejemplo, si se necesitan cosas, cuando los dividís en los equipos, vos ya, cuando uno sabe cuáles son los retos que tenés que hacer y cuáles son los materiales, o le manda una caja con un montón de materiales a uno que va a ser el líder del equipo y a los que los otros van a tener que trabajar para poder resolverlos, o que tengan esos elementos que son necesarios y los separamos en las salas y que vayan trabajando por grupos más pequeños. Y después, o si no, con los grupos juntos. Pero siempre hay uno que es el que va a tener que tener como los materiales para poder, porque acá no tenés manera de que varios construyan juntos, pero entonces necesitas adecuar las dinámicas para que todos puedan participar desde algún lado. Algo importante con respecto a la participación. Yo uso mucho post-its, porque los post-its nos permiten a los que somos muy habladores y muy extrovertidos, en un espacio pequeño poder poner nuestras ideas, y a los que son introvertidos poder escribir y para compartir sentirse seguros. Entonces esta herramienta del post-it nos va a permitir que todos puedan participar, porque lo que nos hace es que, digamos, algunos achiquemos y otros, cuando vieron que los introvertidos para poder compartir necesitan sentirse seguros. Entonces el post-it lo que nos permite es que al escribirlo les sea más fácil el abrirse. Y ir viendo cómo todos pueden ir participando, dando roles, y ir viendo, obviamente la virtualidad nos genera una parte súper importante que para mí tiene el poder trabajar afuera con los equipos, pero bueno, ahora nosotros estamos empezando a poder trabajar hasta 10 personas afuera tomando los recaudos, lo que es bueno poder volver. Sobre todo por esto que hablamos de nunca va a ser igual la interacción cuando estamos frente al otro o cuando tenemos nuestra pantalla, que también nos es como un filtro interesante. Muy bien, muchas gracias. Edgar nos dice, ¿los colores tienen alguna relación con el nivel y las características? No, los niveles lógicos no, fueron los colores que fui eligiendo. No. Muy bien. Sí, por ahí si venís de la dinámica espiral sí los colores tienen, pero aquí no. Perfecto. Carlos pregunta, definitivamente, si el líder no participa, ¿tú no le entras? No. El metamensaje que estaría enviando es terrible, porque el problema son ustedes y yo soy el que estoy bien. Ustedes son los que tienen que resolver el tema. No es negociable para mí. Porque me parece horrible decir, resuelvan ustedes, total, yo estoy bien. Los problemáticos son ustedes, vayan ustedes mientras yo estoy haciendo otra cosa. El líder es parte de ese equipo. El mensaje que estaríamos mandando es complejo. Muchas gracias. Esas serían todas las preguntas que tenemos en el chat. Bien, igual si hay alguna otra pregunta la pueden canalizar a través de ellos y me la envían y las respondemos sin problema. Dice Raquel Tinajero, me encantó. ¿Cómo es la mejor forma de llevar del enfrentamiento a la normalización, dando espacio a los procesos, pero acompañándolo en una realidad virtual? No sé si sea pregunta o comentario, Raquel. A ver, más allá de virtual o no virtual, es
mostrándoles circuitos para poder manejar los problemas. Entonces, si tenemos circuitos donde cada uno tenemos momentos en los de donde todos pueden decir qué cosas le funcionan, qué cosas no le funcionan. Por ejemplo, por ahí conocen la herramienta esta del puño 5. Entonces, que anotamos qué cosas no nos funcionan. Por ejemplo, yo a veces lo trabajo mucho con las reglas, cuando establecemos las reglas y hay reglas que no se están cumpliendo y eso genera malestar. Entonces, por ejemplo, la regla, bueno, nos escuchamos todos. ¿Cómo funciona el puño 5? Es puño no estoy de acuerdo en nada, 5 estoy de acuerdo en todo, y podés ir poniendo 3, 2, 1, 5, 4. Claro. Entonces lees la regla, nos escuchamos todos. Decís 1, 2, 3 y todos levantan la mano. ¿Sí? Entonces, si alguno te levanta, yo de 3 para abajo pregunto, pero no pregunto qué pasó, porque es obvio, la regla desde algún lugar no se cumplió. Pero lo que les invito a hacer es, bueno, ¿qué necesitas distinto del equipo? Entonces, ese es un circuito que les permitís que se ha encontrado su malestar, pero no sigamos dando vueltas sobre porque aquel no me escuchó y aquel llegó y no me saludó y no sé quién hizo otra cosa. ¿Qué necesitas? Yo lo que necesito es que cuando hablo me escuchen y no me interrumpan. Ok, entre todos, ¿nos ponemos de acuerdo que esto se va a hacer? Sí, nos podemos poner de acuerdo. Listo. Igual necesitas que haya un monitor de las reglas, que si las reglas no se cumplen, después vayamos viendo. Pero entonces es generar diferentes tipos de circuitos para que los temas que generan enfrentamiento puedan ser resueltos de manera generativa y no desde la pelea y desde reforzar las conversaciones que nos llevan a enfrentarnos y que no nos dan una manera de resolverlo. Sí, dice, ¿cómo sería tener la propia experiencia? Era esto de, digamos, cuando vos sacás a hacer una dinámica, la persona va a tener la experiencia cuando la está haciendo. Y después en base a eso teorizamos. En realidad estamos muy acostumbrados a hablar, teorizar y generar escenarios y después salir o no actuar. Acá es actuar, hacer lo que tenés que hacer, resolver o no resuelvas, y una vez que resolviste o no resolviste, vamos a hablar qué fue lo que pasó y qué se hubiera necesitado distinto y la próxima vez qué podemos hacer diferente, qué aprendimos, etc. Eso es como el tema de pasar por la experiencia. Oye, porque los latinoamericanos somos como expertos en teorizar sobre todo y después no salir mucho a hacer. Entonces, para mí es importante como generar el otro tipo de circuito de aprendizaje. Por ejemplo, un grupo de gerentes de Latinoamérica nos contrató un vicepresidente y nos dijo, en esta primera parte que van a habilitar competencias y van a trabajar un poquito la integración del grupo que está regado por todo el continente, me gustaría no estar pues para que se manifiesten y se abran y no se limiten, que porque está el jefe. ¿Qué opinas de esa situación? Se ha presentado tanto en esa parte como en equipos deportivos. A mí en ambos se me ha presentado. A ver, tengo varias respuestas. La primera es qué clase de cultura estamos creando que si la gente habla puede sentir que algo malo va a pasar, por eso se vería cohibido para hablar. Entonces, habría que trabajar un poco con ese líder a ver qué clase qué cosas está creando con respecto a eso. Por otro lado, si esta parte que vos decís, que es desarrollo de competencias, es por ahí capacitación y la persona no la necesita, es como dejar establecido. La primera parte es de capacitación, porque también pasa que muchas veces para coaching de equipos lo que sale es esto que las personas no tienen la información o las competencias para poder trabajar, entonces tenés que hacer cierta capacitación. Y después el coaching viene cómo se hace para implementar eso que se aprendió. Entonces, si el líder ya tiene esa información, no sería necesario. Entonces, es como ir viendo. Pero a mí estas cosas, o por ejemplo, las encuestas anónimas, yo siempre me pregunto, ¿qué es lo que nos pasa que si alguien se entera lo que yo pienso, mi cabeza rodará? Entonces, habla mucho de la cultura, y es esto que hablábamos, uno tiene que acompasar a esa cultura, pero empezar a generar otros circuitos si quieren que eso funcione. Buenísima, muchas gracias, me aportó mucho. Nos queda Moni. Adelante, Moni. Hola, muchas gracias, Caro. Me encantó tu plática. Gracias. Generalmente cuando a ti te buscan para un trabajo con equipos, pues el que te busca es algún directivo o recursos humanos, ¿no? Y generalmente ellos tienen un diagnóstico de lo que puede estar faltando. Y sin embargo, ¿qué pasa cuando llegas al equipo y realmente el problema no es ese, sino
es otro diametralmente opuesto, porque al Una final- vez me pasó en Uruguay que estábamos haciendo una jornada de trabajo en equipo y una chica me dice, todo muy lindo, pero en nuestro equipo se murieron 3 personas menores de 40 años de temas del corazón y yo no me quiero morir, ¿qué hago? ¿Sí? ¿Qué le decís? Deja el trabajo y cómprate un kiosco, porque la verdad evidentemente el contexto no es como del todo bueno para trabajar. Por eso para mí es importante este proceso de desarrollo en conjunto con las personas. Porque tu primer cliente es el que te contrata y el que te dice. Para mí siempre también es como importante entender esto, que vas a hacer un proceso de coaching ejecutivo, coaching de equipos, y dentro de esa cultura en la que estamos ingresando, que está ese equipo o ese ejecutivo, hay ciertos índices que son necesarios alcanzar, que no se están alcanzando y que la cultura los requiere. La empresa los pide. Entonces vos no podés decir, bueno, esto no es importante y es importante esto otro. Entonces eso lo tenés que trabajar y ahí es donde sacaríamos estas competencias que atraccionan el tema de los equipos. Pero después cuando vos vas a cada uno de los miembros y le decís, ok, vamos a trabajar con respecto al liderazgo y con respecto a, no sé, enfoque en objetivos. ¿Cuáles crees que son los retos que tenemos? Y a veces podemos trabajar en 4 niveles. Nivel actitud, nivel aptitud, nivel equipo, nivel organización, si vos te das cuenta que puede haber algo con respecto a la cultura de la empresa, ahí le estás dando el espacio para que te comenten cuáles son estas otras cosas y cuáles son estos otros disparadores para que no te aparezcan en el medio de la jornada y vos digas, qué interesante, nos vamos al café y volvemos al regreso. ¿Viste? Y estás en el café tratando de ver a ver qué hago, buscando cosas, llamando gente y ver cómo hacer para reencauzar ese espacio. Entonces, cuando vos abrís esto de co-crear con los que van a ser los participantes, los receptores de esa jornada, ahí entonces tenés como ese espacio para ver qué cosas le está pasando a ellos con respecto a estos temas. Y a veces por eso les decía, si yo veo que hay algo así como que es una cultura que es bastante picadora de gente, viste, que vos te das cuenta que la cultura organizacional, hay como ciertas cosas, entonces ahí podés subir un nivel a nivel organizacional también cuáles son los retos que tenemos con respecto a estas competencias, y ahí entonces te va a dar información de estas cosas que vos sabés que desde algún lugar las vas a tener que poder como encauzar, porque además si pedimos información después durante la jornada, eso hay que trabajarlo. Gracias. Bien. Y si te damos 2 minutos más, dice Moni, Sí, claro. ¿cómo manejar la integración de los equipos ante el reencuentro en la nueva normalidad que está próxima? Esperemos. Para mí algo importante va a ser poder reencontrar a las personas y ver cuáles son sus necesidades. O sea, hay un ejercicio que para mí es muy lindo, se llama Mi Historia, que ahora cuando decís eso a mí se me ocurrió que este ejercicio en realidad lo solemos hacer con los equipos cuando son equipos nuevos o, no se, o trabajan mucho pero no se conocen, y ponés como años y cada uno ponga qué hechos durante esos años hicieron que hoy pueda llegar a estar como parte de ese equipo. Y quizás se podría hacer algo como similar, adaptando este ejercicio, con respecto, bueno, cuáles fueron las cosas que nos pasaron o qué aprendizajes hemos ido teniendo a lo largo del tiempo que nos traen diferentes, ¿no? Somos los mismos, pero no somos los mismos a este reencuentro, y qué necesidades tengo yo ahora al encontrarme, sobre todo que hay gente que es más flexible con respecto a la distancia social, a las interacciones, y hay gente que es como... Entonces, como poder generar como este espacio. Hay otro ejercicio que es como un semáforo, que son como las diferentes zonas, que también se me ocurre que se podría hacer en una cosa así, ahora digamos pensando en voz alta, que es como cuál es mi zona roja, que es la zona de peligro, que son cosas que si suceden yo no me puedo quedar en este equipo. La zona amarilla es cosas que me las puedo aguantar, que no son de mi agrado, pero que me las podría aguantar. Y la zona verde son cosas que... Y cada uno va poniendo post-its, entonces después de ahí podés sacar como las nuevas normas del equipo en este nuevo reencuentro. Ahora, digamos, se me ocurría como que se puede hacer algo así, porque no van a ser, la gente no es la misma, la cosa, hay gente que se le han muerto familiares, hay gente que la pasó como si fuera una vacación, entonces como para poder encontrar a todos desde dónde vienen y tener como un punto en común de partida.